El día de hoy estamos hablando acerca de Priscila. Está con nosotros la licenciada Esmeralda de Hernández, egresada del CETECA, impartiendo este tema. En el segmento anterior dijimos que Priscila es lo mismo que Prisca y quiere decir antigua, madura y también pues digna. Ella estaba casada con su esposo Aquila y que realmente con Pablo tenían un oficio en común y este oficio era hacer tiendas. Pero Pablo se queda en la casa con ellos por 1 año y 6 meses discipulándolos. Así que ahora quisiera preguntar, ¿en qué contribuyeron con el apóstol Pablo y la predicación del evangelio? Claro que sí, ellos fueron de gran apoyo para Pablo, contribuyeron en primer lugar cuando se encuentran ahí en Hechos 18 en hospedarlo, ¿verdad? Lo hospedaron cuando él venía de un viaje tan cansado. Todos los viajes de Pablo fueron muy agotadores y el que alguien le recibiera, el encontrarse con un matrimonio amoroso, cariñoso y deseoso de aprender la palabra de Dios, seguramente fue de ánimo para el apóstol Pablo. Seguramente lo animaron también para seguir adelante y cuando él dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 3 que cuando llegué a Corinto llegué con debilidad, entonces fue en ese momento que esta pareja lo recibe. Entonces contribuyen con Pablo al recibirlo, al hospedarlo, pero también contribuyen cuando lo acompañan en ese viaje que dijimos hacia Éfeso. Van con él en ese viaje misionero de Hechos 18. También contribuyen con el apóstol Pablo y con la predicación de la palabra, porque más adelante vamos a ver cómo ellos están dispuestos y me identifico con Priscila o muchas de las mujeres que me escuchan en esta tarde se identificarán con Priscila porque Romanos capítulo 16 versículo 3 al 5 habla de cómo ellos tenían la iglesia en su casa. Ellos habilitaban y abrían su casa para que hubiera reuniones de estudio bíblico, que se conformara una iglesia, porque se predicaba y se enseñaba la palabra del Señor. Abrían su casa donde quiera que fueran. Esto es algo muy lindo y no cualquiera lo hace. Y en ese tiempo donde representaba mucho riesgo, entonces ellos contribuyeron con Pablo en la predicación de la palabra, pero también con el evangelio, porque dieron la oportunidad a otros de llegar a su casa. No se dice qué número de personas llegaban a su casa, pero seguramente eran muchos, ¿verdad? Era el tiempo de los hechos donde hay una transición. La iglesia se está conformando, se está edificando en este tiempo de los hechos y ellos forman un equipo precioso abriendo su casa y que se desarrolle, qué privilegio tan grande también para ellos, ¿verdad? Que ahí se reunieran las personas para estudiar la palabra, donde ellos mismos participaban como maestros, como discipuladores de lo que habían escuchado de Pablo. También esto representaba que ellos estuvieran animando a las personas que llegaban, seguramente algunos que venían de ser perseguidos. Recordemos que en Roma habían estado siendo perseguidos los cristianos y estaban llegando de todos los lugares. También otra manera con la cual vemos que ellos contribuyeron con la predicación de la palabra es que ellos eran celosos de la doctrina, eran bien cuidadosos de la doctrina. Tanto así que cuando encuentran, o mejor dicho, escuchan que Apolos, ahí en el capítulo 18 de Hechos, Apolos, un varón instruido en la palabra, pero no con el conocimiento completo como lo tenían ellos, Pablo, lo escuchan hablar con denuedo. Después de que ellos son dejados en Éfeso por Pablo, ellos empiezan como a congregarse también,
escuchando las enseñanzas en la sinagoga, logran oír, miren, en el versículo 24 del capítulo 18 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos la contribución de ellos con este siervo llamado Apolos, cómo ellos le llaman aparte y cómo le exponen, es la palabra que se utiliza aquí, le exponen más exactamente, es decir, le ayudan a que Apolos entienda y comprenda exactamente cuál es el mensaje de salvación de Jesucristo. Tanto así, y bueno, debemos analizar también cómo Apolos, un hombre elocuente, un líder que es fervoroso, que ama a Dios, que a esta altura no ha escuchado esa parte que ya a Priscila y Aquila dominan. Mm. Y vemos una parte activa de Priscila, porque ven que no es solamente Aquila el que llama a Apolos aparte, sino que la pareja, Priscila también está ahí. Y Apolos humildemente está escuchándoles y recibe la instrucción de esta pareja preciosa, ¿verdad? Madura. Y en los versículos siguientes vemos cómo Apolos adquiere esa instrucción y es recibido en otro lugar predicando, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es lo que Aquila y Priscila contribuyeron con Apolos, ¿verdad? Le ayudaron a comprender que Jesús era el Cristo. Amén. Qué bendición. Y acá podemos, creo que también decir varias cosas de que si en algún momento alguna mujer tal vez ha tenido su casa de estudio bíblico o célula, que tal vez hay veces ya por la pandemia, obviamente ya tal vez no la podemos hacer, pero tal vez lo podemos hacer a través de diferentes plataformas virtuales que hay ahorita. Y a veces no queremos ni apoyar al esposo, ni queremos hacerlo, o hay veces hay como que nos da un poquito de pereza, o hay veces hasta ni siquiera, ¿verdad? Podemos apoyar. Qué importante es aprender de estos siervos del Señor, que no solamente fueron discipulados, sino que también contribuyeron en el ministerio del Señor. Así que es tiempo de seguir proclamando el Evangelio. Quisiera preguntar entonces, ¿qué cualidades o características podemos encontrar en la persona de Priscila? Claro que sí, es una mujer preciosa, ¿verdad? Que como decíamos al principio, es digna de admirar y de imitar, ¿verdad? Porque todo lo que ella hizo a la par de su esposo, por supuesto, ahí vemos humildad de parte de ella porque está siempre sujeta a su esposo, está también respetando a Pablo en las instrucciones que él da, pero debemos verla también como una mujer comprometida con el Señor. Es una mujer que está dispuesta, juntamente con su esposo, a viajar, por ejemplo, a las incomodidades de un viaje, pero el propósito, la visión de ella era predicar, no importaba las incomodidades. No sabemos la edad que ella tenía, pero sí sabemos que en ese tiempo no habían las comodidades de transporte actualmente que tenemos, ¿verdad? Entonces, pero era una mujer comprometida, estaba decidida, toda vez fue discipulada por el apóstol Pablo, ellos empiezan, ella a la par de su esposo, predican, evangelizan, discipulan, viajan, abren su casa para que oigan la palabra del Señor. Entonces es una mujer muy especial. También tenemos que decir que es una mujer valiente, es una mujer que estuvo dispuesta en ese tiempo de persecución, estuvo dispuesta a predicar la palabra, apoyando a Pablo. Ese tiempo era bastante riesgoso hablar del Evangelio.
Entonces, eso nos hace a nosotros recapacitar en esta época donde podemos hablar libremente, tenemos tantos medios para poder compartir la palabra del Señor y no tenemos tanta limitante como lo tuvo esta mujer. Sin embargo, la vemos a una mujer valiente. Nos anima a imitarla en este aspecto. También la vemos como una mujer fuerte espiritualmente. Es decir, aún con todas las situaciones en las cuales ellos se encontraban, que eran perseguidos, que eran amenazados, que había gente que se oponía al evangelio, ella permanece fuerte espiritualmente en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, creyendo firmemente en la doctrina. Le vemos que permaneció sirviendo por mucho tiempo, tanto así que Pablo después la saluda, la recuerda con mucho cariño, le llama Prisca, cariñosamente le llama Prisca, es decir, Pablo reconoce en Priscila una mujer fuerte y fiel. Es una amiga leal. Recordemos cómo el apóstol Pablo les llama a ellos colaboradores y siervos de Dios. Es decir, ellos estuvieron a la par de Pablo sirviendo. También apoyaron a Timoteo. Ella apoyó a Timoteo, a Apolos. Es una mujer cuidadosa de la sana doctrina. También otra característica que decíamos, que cómo pudieron ellos instruir a Apolos. Es una mujer hospitalaria. Y esta característica es bastante delicada, por supuesto, y en esta época es difícil, pero podemos muchas veces con nuestra misma personalidad, podemos ayudar a las personas con una llamada de teléfono, con algunos detalles que podemos tener con otras personas, podemos expresar esta característica también. Misionera, estuvo dispuesta a viajar para predicar el evangelio de Jesucristo. Wow, así que son un montón de características que nosotros podemos aprender de Priscila. Realmente el Señor ha colocado a estas mujeres en la Biblia como ejemplo también para nuestros tiempos.